Decían que Tomás Rojas no hablaba con nadie salvo con su tierra, y eso solo durante el invierno cuando la nieve cubría los huesos de lo que alguna vez fue. Los hombres que lo veían en el pueblo aseguraban que se movía como un resto del pasado demasiado lento para su edad, demasiado fuerte para ser un fantasma, y siempre en soledad. Poseía una propiedad que nadie quería, más allá del cañón donde el viento se volvía punzante e implacable y los árboles crecían torcidos como si ocultaran un secreto. En otro tiempo, esa tierra formaba parte de la influencia de la iglesia, antes de que la torre ardiera y el camino se desvaneciera. Ya nadie recordaba los sermones, pero sí al hombre que permaneció. Tomás no bebía, no apostaba y jamás alzaba la voz. Llevaba guantes todo el año, incluso bajo un calor que hacía desfallecer a los caballos, y solo acudía al pueblo cuando necesitaba queroseno o sal. La gente no le cedía el paso con voluntad, lo hacía por instinto. Hace 15 años, Tomás Rojas llevaba una placa. No era esa que recibe aplausos ni medallas, sino la que te entregan cuando la ley quiere mantener sus manos limpias. Había colgado a hombres, los había rastreado por bosques, sacado de graneros, arrebatado a sus familias, y lo hacía con la precisión de quien no busca tener razón, sino simplemente terminar la tarea. Pero todo cambió cuando murió el niño, el hijo del juez, rubio y enfermo de crueldad. El caso había permanecido oculto, la sangre escondida bajo seda y silencio. Sin embargo, Tomás encontró el cuerpo de la niña enterrado poco profundo, con su trenza aún atada. No hubo juicio ni discusión, solo una horca construida velozmente y una cuerda tirada con fuerza. Cuando terminó, el juez guardó silencio mientras el pueblo volteaba contra Tomás. Ya no mencionaban su nombre en la iglesia. Nadie lo invitaba a bautizos ni a la construcción de graneros. Y cuando su prometida desapareció 6 meses después sin nota ni grito, solo un pañuelo atrapado en una rama, nadie quiso ayudarlo a buscar. Al día siguiente dejó la ley y se fue hacia el oeste, más allá del límite de la bienvenida. Su hogar actual era lo que quedaba de la misión: muros de piedra quebrados, una campana oxidada que no sonaba desde el incendio y una cruz de madera apoyada de lado sobre una tierra dura. Algunos decían que dormía con un revólver en la mesa de noche y un mapa clavado en el techo encima de su cama, con antiguos senderos señalados con ceniza. Otros juraban que solo leía libros de cuentas, anotando los nombres de hombres que ya no vivían. Pero todos coincidían en algo. Estaba esperando. Esperando que nadie preguntaba, no por respeto, sino por miedo a que respondiera. El año en que las lluvias faltaron y el ganado murió de hambre, llegó a la ciudad solo 2 veces. Una para comprar clavos, otra para una correa de arnés. En la tercera visita, la gente comenzó a susurrar, no por lo que adquiría, sino porque llevaba un abrigo demasiado limpio y botas demasiado pulidas, como si se preparara para algo distinto al barro y las tareas. Había vuelto a afeitarse, no muy seguido, pero con regularidad. Algunos pensaban que podría estar enfermo. Otros decían que tal vez ya estaba cansado de los fantasmas. De cualquier manera, nadie se atrevía a preguntar. Tomás solía mirar a las personas directamente, no de reojo ni a su alrededor, sino como si atravesara su alma, como si estuviera evaluando el peso de sus pecados.
No esbozaba ninguna sonrisa ni mostraba ningún gesto burlón. Cuando te miraba, sentías como si alguien pusiera una mano sobre tu pecho solo para medir cuánto tiempo seguiría latiendo tu corazón. Los jóvenes no sabían muy bien qué pensar de él. Murmuraban que ya no tenía alma, que la había enterrado junto a la chica que no pudo salvar. Pero los viejos, aquellos que habían conocido personas como él en tiempos de guerra y en las últimas horas de sus vidas, lo veían distinto. Es de los que cargan con lo que han hecho, decía uno mientras mascaba tabaco detrás de la tienda de provisiones. No quiere decir que esté orgulloso, sino que al menos no se ha engañado a sí mismo. El pueblo mismo era un conjunto de contradicciones, demasiado chico para guardar secretos y demasiado orgulloso para aceptar la verdad. Se asentaba en una loma entre el río y las ruinas, con una sola orilla, una única iglesia y un sinfín de relatos que pretendían ser verdad. La gente no olvidaba, simplemente dejaba de mirarse a los ojos. El sheriff era nuevo, joven y temeroso de alzar la voz. El alcalde era primo del juez. El salón tenía un piano que nadie tocaba porque el último hombre que se atrevió acabó perdiendo 3 dedos. Y en el corazón de todo eso estaba la plaza, polvorienta, descolorida por el sol y bulliciosa. Cada trato, cada vergüenza, cada mentira pasaba por esa plaza como el ganado por un corral. Nadie lograba evitarla, ni siquiera los fantasmas. Cuando Tomás llegó al pueblo esa mañana, la plaza estaba llena de gente y un aire denso. El verano se mostraba seco y los ánimos se encontraban tensos. El viento soplaba fuerte desde el norte, llevando consigo polvo y el hedor del humo antiguo de madera. Se desmontó despacio, amarró su yegua al poste cercano a la herrería y caminó como quien no le importa quien observa. Su abrigo se agitan con la brisa y los guantes crujían mientras ajustaba el ala de su sombrero. Algunas cabezas se giraron, pero la mayoría no. Los pocos que lo notaron guardaron silencio. No miró ni a la izquierda ni a la derecha. Tampoco asintió. Simplemente se dirigió al comercio, compró lo que necesitaba y se dispuso a marcharse. Fue en ese momento cuando comenzaron los gritos. Fue la voz de una mujer, baja, sin un tono estridente ni temor, sino firme y definitiva. Después un insulto masculino y un golpe seco. La multitud cambió de posición. Una bofetada, una pelea. Tomás se detuvo al borde del porche, con la mano apoyada en el marco de la puerta, observando atentamente. Arrastraban a una mujer por el polvo, no en cuerdas, todavía no, sino con manos y humillaciones. No estaba llorando. Eso fue lo que más le impactó. Tenía el labio sangrando y un ojo comenzando a hincharse, pero avanzaba como quien cuenta los segundos sin suplicar nada. 2 hombres la sujetaban por los brazos. Reconoció a uno de ellos. Era el hijo del alcalde, aquel joven que una vez escupió a un predicador y recibió elogios por ello. El otro era el ayudante del sheriff, inservible. El alguacil permanecía cerca, mordiéndose el labio y cruzando los brazos, como un cobarde esperando que aquello terminara pronto. Tomás bajó del porche. Al principio no lo vieron. Todas las miradas estaban puestas en ella. Había golpeado al hijo del alcalde con la culata de un fusil. Eso era evidente.
El arma yacía hecha pedazos cerca, con el cañón doblado. Una joven de no más de 16 años permanecía oculta en la sombra de la tienda general, su delantal rasgado y su rostro pálido. Nadie dirigía la vista hacia ella, solo hacia la mujer en el suelo. El hijo del alcalde sangraba, de la nariz, de la boca. No era grave, pero lo suficiente para alimentar un deseo de venganza. Querían un espectáculo y lo tendrían. Pero entonces Tomás avanzó al centro de la plaza, lento como una sombra, y pronunció solo 4 palabras: «Eso es suficiente». El silencio que siguió no fue por respeto, sino por desconcierto. No sabían si estaba bromeando, amenazando o ebrio. Sin embargo, cuando dio un paso adelante, el teniente retrocedió. El hijo del alcalde, ya eufórico por su propia arrogancia, se burló y dijo: «¿La quieres? Tómala. Dejaremos que los perros terminen lo que ella empezó». Fue entonces cuando Tomás se quitó los guantes, dedo por dedo, y los guardó en el cinturón. Después, sin decir nada, desabrochó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de la mujer como si su peso fuera más valioso que el oro. Ella no le miró. Él tampoco. Luego, lentamente, se volvió hacia los hombres y sonrió. No era una sonrisa amable, ni tampoco una amenaza. Era la clase de sonrisa que se le regala a alguien en su funeral cuando ya se sabe cómo termina todo. Aquello fue el inicio, no de su historia, sino del ajuste de cuentas del pueblo. Porque desde ese instante nadie podía decir que no lo había visto. Y el silencio, una vez quebrantado, no vuelve a ser inocuo. Willa Vaughn no tenía intención de quedarse en Hollowstone más tiempo del necesario para comprar un billete de tren hacia el oeste. Pero como muchos lugares en su vida, aquella tierra ejercía un tirón más fuerte que los raíles. Había llegado con poco más que una bolsa de lona, una licencia desgastada del frente de guerra que la acreditaba como enfermera de campaña, y 2 cartas semienvueltas. Una de un hermano en quien ya no confiaba y otra de un juez que jamás respondía. Trabajaba por unas monedas cuando las había, comida cuando faltaban y en silencio mientras tanto. La gente la conocía como la mujer que atendía detrás de la carnicería, capaz de coser una herida o recolocar un hombro dislocado mejor que el médico del pueblo, siempre con las mangas arremangadas y la mirada baja. Nadie preguntaba por las cicatrices en su clavícula, los números tatuados en su muñeca, ni por qué nunca se amedrentaba cuando un hombre alzaba la voz. Era útil, y aquello era mejor que ser vista. Aquella mañana comenzó como cualquier otra con polvo de madera suspendido en el aire, el sudor empapando las paredes y el carnicero discutiendo con un proveedor sobre la grasa de cerdo en mal estado. Willa estaba apilando bloques de sal cerca de la puerta trasera cuando escuchó un ruido que no correspondía al lugar. No eran pasos, no exactamente. Era el sonido de una respiración contenida demasiado tiempo. Al girar la esquina, vio al hijo del alcalde, Doyle Brenner, con la mano apretando el cuello de una joven cuyo nombre no conocía, pero cuyo rostro había visto limpiando las cenizas de los bancos de la capilla. La chica estaba inmóvil, sin resistencia. Una de esas silenciosas quietudes que Willa conocía muy bien. Doyle se acercó y susurró algo al oído de la muchacha, palabras destinadas a quedarse bajo la piel y no a ser escuchadas en voz alta. Willa no preguntó nada, no gritó ni avisó.
Tomó el rifle de hierro que el carnicero guardaba junto a la pared trasera y le dio un golpe seco en la mandíbula con un sonido parecido al de la leña partiendo. Doyle retrocedió, agarrándose la boca, con la sangre ya oscureciendo sus dientes. La joven huyó, y Willa, con el rifle aún en mano, permaneció firme. Ella sabía lo que venía después. Los hombres gritaban. El alguacil llegó cojeando, demasiado lento y cauteloso, preguntando quién había comenzado el conflicto. El ayudante ya le sujetaba los brazos por detrás. El alcalde apareció 5 minutos más tarde, con el rostro tenso y los ojos brillando con una justicia heredada. Doyle chillaba en el suelo como un cerdo demasiado grande para desollar bien. Willa no habló, ni cuando la arrastraron por la plaza, ni cuando alguien le dio una patada en la pantorrilla lo suficientemente fuerte como para hacerla caer de rodillas, ni cuando la esposa del predicador murmuró «inmunda» por lo bajo y se dio la vuelta. La llevaron al centro de la plaza y la empujaron contra la tierra, con las manos detrás y las rodillas raspadas hasta sangrar. Alguien tomó el fusil y lo agitó como prueba. Nadie preguntó por qué solo tenía sangre en el lado que miraba a Doyle. El calor le quemaba la piel. El sudor se mezclaba con el polvo en su frente, en las palmas, en la garganta. Miró hacia arriba una vez, no al cielo ni a la multitud, sino hacia la niña. Ella observaba desde el borde del callejón, con las manos cubriéndose la boca. Willa parpadeó lentamente, una vez. Eso fue suficiente. La niña corrió, no huyendo, sino hacia la capilla. «Asalto», murmuró el sheriff. «Altercado. Posible provocación». Pronunciaba esas palabras como si fueran guijarros, no balas. Intentaba ahogarla en leyes en lugar de llamas. El hijo del alcalde comenzó a quejarse más fuerte, asegurando que ella había intentado matarlo. Alguien entre la multitud dijo que era una espía rebelde de la guerra. Otro afirmó que envenenó a una familia en Rocas Secas. Los rumores alimentaban a otros rumores. Los hombres elevaron la voz. Las mujeres se apartaron. Entonces, por el rabillo del ojo, Willa vio una sombra adelantarse. No rápido, no ruidoso, simplemente presente. No necesitó girar la cabeza para reconocerlo. El hombre de las ruinas de la iglesia, el que caminaba como si hubiera matado sin remordimientos, pero jamás olvidaba los nombres. Lo había visto una vez antes, semanas atrás, de pie al borde del lecho seco del río, susurrando algo a la tierra como si todavía pudiera perdonar. No alzó la voz. No la tocó. Solo se situó entre ella y la multitud como si hubiera nacido allí, en ese instante, formado de humo y consecuencias. El silencio que siguió no fue alivio, sino desconcierto. Los hombres se movieron incómodos. El hijo del alcalde dejó de gemir. El sheriff se frotó la parte trasera del cuello. «Tómala», finalmente escupió Doyle, con la sangre brillando en su labio. «¿La quieres, maldito forajido? Es tuya. No vale el problema que causa». Fue en ese momento cuando se quitó el abrigo. El movimiento fue pausado, intencionado, imposible de pasar por alto. No era solo un gesto, era una declaración. El abrigo oscuro, desgastado por el sol y forrado con lana, lo colocó sobre sus hombros como si ella no estuviera sucia sino con frío, no culpable sino en peligro.
Luego se dio la vuelta sin mirar a nadie más. Willa no se levantó de inmediato. Permitió que el peso del abrigo se acomodara a su alrededor. Olía a cuero, lluvia y humo. Cubría su vestido rasgado, sus brazos magullados y su orgullo herido. Cerró los ojos y por primera vez desde que tenía 15 años permitió que su mandíbula se relajara. No hubo vítores ni palabras. Nadie lo detuvo cuando la ayudó a ponerse de pie. Tampoco nadie lo siguió cuando la condujo hacia su caballo. Soltó las riendas y la levantó como si fuera un tesoro. No le preguntó si quería irse porque no era necesario. Subió detrás de ella con las riendas en una mano y la otra descansando cerca de su pistolera. Mientras cabalgaban, la multitud se abrió no por respeto, sino como el agua se aparta ante la piedra. Solo cuando el pueblo se volvió un borrón a sus espaldas y el polvo ocultó el último susurro de vergüenza, Willa finalmente giró la cabeza. «No me conoces», dijo con voz débil y el pecho apretado. «No», contestó Tomás, «pero sé que les hacen a mujeres como tú cuando nadie está mirando». Ella no respondió, y él tampoco, porque algunas historias no comienzan con bondad, sino con testigos. El viaje desde Hollowstone hasta el rancho de Tomás Rojas fue tan silencioso como la calma que precede a una tormenta eléctrica. La yegua avanzaba con paso constante. Sus cascos resonaban sobre el camino seco, y su aliento salía en pequeñas bocanadas mientras el sol se inclinaba hacia el oeste. Willa estaba sentada frente a él, aún envuelta en el abrigo, aunque el calor del día los envolvía a ambos. Su brazo no rozó el suyo ni una sola vez, pero ella percibía la tensión entre ambos como una corriente eléctrica, esa carga invisible que llevaba el peso de lo ocurrido y de lo que aún podía suceder. El polvo se levantaba en remolinos tras ellos y ninguno miraba hacia atrás. Cuando llegaron al límite de sus tierras, ella lo notó antes de verlo, el cambio en el aire, en el silencio, en la forma en que el mundo parecía contener la respiración. El rancho de él no era como otros que ella había visto. No había cercas ordenadas ni hileras de cultivos sembrados, tampoco columpios en el porche ni campanillas que se movieran con la brisa. Solo una casa de piedra incrustada en los restos de lo que quizá fue una misión hace mucho tiempo, con sus muros ennegrecidos por el fuego y el paso del tiempo, y un granero con un veleta rota que giraba lentamente con el viento. Había un jardín, o algo parecido, a medias salvaje y seco. Un molino de viento que en vez de girar emitía un quejido, y junto a la casa, un árbol sin hojas, aún en pleno calor de la estación, su tronco quemado y las raíces medio expuestas como un cuerpo que se niega a descansar. Él bajó primero del caballo, asegurando la yegua con manos hábiles y experimentadas. Ella descendió sin ayuda, un botín tocando el suelo, luego el otro, con las piernas rígidas y algo tambaleantes. No pronunció palabra alguna. Él indicó la puerta con un gesto que no era una orden sino una invitación. Luego avanzó para abrirla. Dentro estaba más fresco de lo que esperaba. Las sombras se aferraban a los rincones y el aroma de ceniza y cedro viejo se mezclaba con algo más agudo, como aceite para limpiar, metal, algo propio de ambiente militar. No había mesa de comedor ni sala de estar, solo una estufa de leña, un catre estrecho pegado a la pared del fondo,
y un escritorio pequeño cubierto por papeles ordenados con demasiada precisión para ser abandonados. En el lado izquierdo de la habitación, una fila de perchas para abrigos y sombreros, la mayoría vacías excepto por un cinturón portando funda para pistola y una lámpara. Tomás señaló un cubo cercano a la estufa, lleno a medias con agua de pozo. «Lávate», dijo, y se perdió hacia la parte trasera, sus botas golpeando suavemente la piedra. Ella se acercó al cubo sin decir nada, se quitó el abrigo y lo dobló con cuidado para ponerlo sobre una silla. El agua estaba tibia pero limpia. Se enjuagó el rostro, quitándose la sangre seca del labio, el sudor del cuello y la suciedad de la ciudad en la piel. Su reflejo temblaba en el cubo, un ojo ya amoratado, el corte sobre la ceja volviendo a sangrar. No mostró dolor, al contrario, se inclinó hacia adelante, cerró los ojos y sumergió las manos hasta que el escozor se volvió insensible. Cuando regresó, traía vendas y una lata con un olor a alcanfor y menta antigua. No pidió permiso. Simplemente se arrodilló junto a ella y comenzó a limpiar la herida sobre su ojo con manos firmes y sin titubeos. Ella lo observaba, quieta. Él no miraba su rostro, solo el daño. Sus dedos eran ásperos, pero sus movimientos eran precisos, casi delicados. Había visto a médicos tratar heridas con menos destreza. «¿Haces esto seguido?», preguntó al fin con voz baja. «Suficiente para dejar de contar», respondió sin levantar la vista. «¿Las tuyas o las de otros?» «Ambas». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue como un acuerdo tácito. Terminó de vendar, anudó el vendaje y se levantó sin decir más. Ella no preguntó dónde dormiría. Solo escogió el rincón más alejado de la ventana y se sentó apoyada en la pared con las rodillas dobladas. El abrigo quedó en la silla, intacto. La noche avanzó lentamente. Los grillos comenzaron su canto. El viento cambió. Él colocó una manta doblada a sus pies. Luego, sin alarde, encendió una lámpara, la puso sobre el escritorio y empezó a escribir. El único sonido entre ellos fue el rascar de la pluma. Cuando la luna estuvo alta, ella finalmente se durmió. A la mañana siguiente, Tomás ya se había ido. Ella despertó con el aroma del café y el tintinear del hierro proveniente del granero. Salió descalza. El aire seguía fresco. Él trabajaba con la cerradura de un portón. Una manga arremangada hasta el codo revelaba un antebrazo cubierto de cicatrices antiguas y algo más. Un tatuaje militar, desgastado pero inconfundible. Ella no se acercó. Observó. Se movía con la destreza de quien ya no necesita pensar en su cuerpo, cuyos miembros actúan antes que su mente. Las gallinas picoteaban el suelo junto a sus botas. El molino de viento chirriaba detrás. Al notar que la miraba, él asintió con la cabeza, luego siguió con su tarea. Regresó al interior y encontró un plato de hojalata con pan de maíz y 2 huevos cocidos esperándola. No había nota ni señal, solo comida. Comió en silencio y después lavó el plato. Al final de la semana, crearon una rutina que ninguno había acordado, pero ambos cumplían. Él atendía a los animales. Ella hervía agua, lavaba la ropa de cama y reparaba las correas del arnés sin que le pidieran nada.
una tarde, encontró una lata con vendajes viejos debajo de la cama y pasó 1 hora enrollándolos nuevamente. Cuando él vio lo que había hecho, no la elogió ni le agradeció, solo asintió una vez. A la mañana siguiente encontró junto a la puerta un par de botas usadas pero aún útiles, en su talla. Poco hablaban, pero no era por evadir el contacto, era otra cosa. Tal vez respeto o temor a romper algo que aún no tenía nombre. Entonces llegó la noche en la que tocó el abrigo. Había permanecido doblada sobre la silla durante varios días, sin que nadie la tocara, guardando el aroma de su sudor, la sangre de ella y el polvo de la plaza. Ella la veía cada tarde, mirando sin querer. Aquella noche, un viento frío surgió del cañón. El fuego apenas ardía. Él aún no había vuelto de aquel lugar al que desaparecía tras el ocaso. Ella permanecía en silencio, con los brazos rodeando sus rodillas, y finalmente se levantó. Se acercó a la silla con las manos vacilantes. Luego, con un movimiento lento, desplegó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Era pesado, demasiado grande para ella. Sin embargo, se acomodó como algo conocido. Se dejó caer al suelo, envuelta en él, y cerró los ojos. Así fue como la encontró él, dormida contra la pared, con su abrigo bien ajustado, el rostro suave por primera vez desde que lo había visto ensangrentado. No dijo nada. Tampoco la despertó. La observó por unos instantes con una expresión indescifrable. Luego se dio la vuelta y se dirigió al granero. Al amanecer, ella despertó y vio el abrigo doblado otra vez, esta vez al borde de la camilla. Había pan junto a él y una manzana. No sonrió, pero tomó la manzana y mordió. No por hambre, sino por decisión. La primera señal de problema no fue el cielo sino las aves. Desaparecieron. Un instante el patio vibraba con su canto. Al siguiente no había nada. Willa se dio cuenta mientras alimentaba a las gallinas. El silencio la oprimía como una palma sobre su rostro. Permaneció inmóvil, saco en mano, observando el borde del bosque donde hasta las hojas parecían dudar. El aire estaba cálido, demasiado cálido, con esa quietud extraña que le recordaba la noche anterior en el hospital de campaña del Río Rojo, cuando incluso las ratas se escondían y el aliento pesaba como plomo en los pulmones. Se volvió hacia el granero y vio a Tomás ya afuera, mirando hacia el oeste. No se movía ni hablaba, solo observaba la línea de nubes que se espesaba como un moretón extendiéndose en el horizonte. Al notar que ella lo miraba, asintió una vez, confirmando sin dar consuelo. Ella dejó caer el alimento y corrió hacia el corral. El viento llegó un momento después, bajo y fuerte, no a ráfagas sino en una sola exhalación larga, como si la tierra misma comenzara a suspirar. Los caballos pateaban en sus corrales. La puerta temblaba y la linterna junto a la entrada se encendió de golpe en su gancho. El trueno rodó no agudo, sino pesado, del tipo que arrastra algo detrás. Trabajaron rápido. No había tiempo para palabras. Él arrojó las monturas a un lado, abrió las puertas de los establos, agarró las riendas mientras ella corría de la caballeriza al bebedero, tirando de las cuerdas de alimentación, tomando cuerdas. El aire cambió a mitad de respiro, cargado y antinatural. Sus oídos zumbaban. Entonces llegó la luz.
No fue un relámpago común, sino algo peor. Aquella clase de resplandor que no se bifurca, sino que se extiende como venas por el cielo, parpadeando 2 veces antes de apagarse en silencio. Y luego, un sonido que ella no escuchaba desde hacía 10 años. El grito del fuego al chocar con la madera seca con rapidez. Se giró. Uno de los árboles viejos al otro lado del campo oriental había estallado en llamas, de las raíces hasta la copa, y la línea de fuego avanzaba veloz, impulsada por un viento que ahora sonaba como cascos, lobos y huesos rompiéndose todos a la vez. Su cuerpo actuó sin pensar. Corrió hacia el establo. Tomás gritó una sola palabra perdida entre el caos. Ella no pudo oírla ni necesitaba hacerlo. Él ya estaba allí, pateando la última puerta para abrirla, intentando calmar a una yegua en pánico que encabritaba tan alto que sus cascos rozaban la viga del techo. Roja se agachó, soltó la cuerda y pegó un golpe fuerte en el costado de la yegua. Esta salió disparada del granero directo hacia el campo, bajo justo en el instante en que un segundo crujido partió el techo. Una viga cayó detrás de ellos. Se giró, agarró el brazo de Tomás y comenzaron a correr. Salieron justo cuando el fuego alcanzaba el extremo más alejado del granero. No era una ola, sino un avance lento pero feroz, rápido e inteligente, devorando la madera seca como si tuviera un mapa en mente. Humo denso brotaba en cortinas espesas. Las brasas revoloteaban por el aire. El cielo había desaparecido, reemplazado por un caos de tonos naranjas, grises y negros. Movieron a los animales restantes hacia las paredes de piedra de la casa. Tomás abrió de un empujón las puertas del sótano y los fue metiendo adentro uno a uno, gritando para imponerse al ruido de sus balidos. Mantenía cerca a los más pequeños, guiándolos con palmas firmes y susurros cálidos, con los ojos ardiendo y los pulmones irritados. Su mente no se agitaba con pánico, solo hacía cálculos. ¿Qué iba a perder para siempre y qué podría rescatar del borde del abismo? Cuando la última cabra estuvo dentro y las puertas se cerraron de golpe, Tomás se dejó caer contra la pared, tosiendo y cubierto de ceniza. Willa, con el cabello pegado a la cara, se acercó a él y sintió algo inesperado. Estaba temblando, no por miedo, sino por contención. Quería correr de nuevo hacia el granero. Sus herramientas estaban allí, sus papeles, esa vieja caja que guardaba debajo de la cama. Recuerdos encerrados en objetos que no respiraban. «No lo hagas», dijo ella con más fuerza que en días. Él no la miró. «Déjalo arder», añadió, y finalmente él volteó hacia ella. Había algo en su rostro. Ira, sí, pero también algo más profundo. Un dolor antiguo y revivido. Ella se acercó, las cenizas crujían bajo sus botas, y posó una mano sobre su pecho. Su corazón latía no rápido, pero sí pesado. El ritmo de alguien acostumbrado a la pérdida. Cerró los ojos por un instante. Al abrirlos de nuevo, el fuego había alcanzado el porche, lamiendo el marco como una advertencia. Se enderezó y entró. Ella lo siguió. Juntos recogieron lo poco que podían cargar: un barril de agua, 2 bolsas de comida, un revólver, un cuaderno. Él metió la mano bajo la cama para sacar una caja, pero se detuvo. Por un segundo, solo un segundo,
La miró como midiendo el valor del pasado frente al peso de su mirada. Luego la dejó ir. Salieron justo cuando el porche se derrumbaba detrás de ellos. Desde el borde del jardín contemplaron cómo el granero se desplomaba hacia adentro, el techo cayendo como un ala rota. Eso no le hizo llorar, pero sus hombros se hundieron de una manera que ella entendió era la última vez que Tomás construiría algo con madera. La noche llegó tarde y naranja. El cielo brillaba hasta impedir ver las estrellas. Se sentaron junto al sótano de raíces, con la espalda contra la piedra. Él le pasó un frasco de lata que ella no había visto antes. Bebió sin preguntar qué contenía. El ardor le estabilizó las costillas. ¿Qué había en la caja?, preguntó después de un rato, cuando el crepitar se volvió un siseo suave. Un reloj, respondió, y un nombre por el que solía ser llamado. Ella esperó. Pertenecía a alguien que dejé atrás cuando dejé de ser un hombre en quien la gente confiaba. ¿Y ahora? Él la miró. Estoy intentando ser alguien por quien valga la pena ser odiado. Ella echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Me parece que ya lo eres. Aquella fue la primera noche que no durmieron separados. No se tocaron. No hablaron más. Pero se apoyaron, hombro con hombro, dos cuerpos que habían dejado de huir. No estaban a salvo. No estaban sanados, pero seguían respirando. Y eso, para ellos, era lo más parecido a la paz que habían conocido jamás. El incendio ennegreció el granero y la mitad del cielo, pero lo que vino después fue más frío que las llamas. A la mañana siguiente, Tomás y Willa emergieron del polvo como figuras talladas en él. El humo seguía cruzando el horizonte, tiñendo el amanecer con tonos naranja sangre, y la ceniza cubría toda superficie del patio arruinado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para llorar. Los animales sobrevivieron. También el sótano de raíces, el pozo, la casa de piedra con su pared chamuscada. Pero sobrevivir no era ganar, solo era respirar. Trabajaron en silencio, con las manos negras por el hollín, arrastrando vigas quemadas desde el campo, revisando al ganado por quemaduras y pezuñas ampolladas, recogiendo lo que podían entre los escombros con la concentración firme de quienes han perdido todo antes y saben cómo perderlo otra vez. Willa no hizo preguntas sobre la caja que Tomás dejó atrás. Tampoco preguntó qué había susurrado en la oscuridad, con la frente apoyada en las rodillas mientras creía que él dormía. Ambos comprendían que el fuego descubría los huesos que quedaban bajo la costumbre. Ahora solo quedaba la verdad, no en palabras, sino en la manera en que ella le servía el agua antes que a sí misma, en cómo él la cubría con el abrigo por la noche sin decir nada, en la forma en que ya no retrocedían al tocarse. Pero el fuego alcanza muy lejos, más allá del humo y los murmullos. 2 días después llegó el sheriff montando solo. Su caballo levantó polvo gris que no se asentaba. No bajó del animal, solo levantó el sombrero con dedos que temblaban más que las riendas y dijo: «El pueblo habla. El juez Brenner dice que habrá una reunión. La gente no está segura de que sea seguro que ella esté aquí». Sus ojos se posaron en Willa, que estaba descalza entre las cenizas, sosteniendo un comedero y sin retroceder ni un paso. Tomás no dijo nada,
Solo miró al hombre hasta que éste se movió en la montura. Dicen que ella empezó todo, que es peligrosa, que te volvió a arrastrar a cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Willa con serenidad. El sheriff tragó saliva. ¿Sabes lo que piensan? No piensan, respondió Tomás al fin. Solo siguen. Y el sheriff se alejó cabalgando. Aquella noche, el aire se volvió más frío. Rehicieron un espacio para dormir dentro de las ruinas del establo, asegurando lonas y mantas de lana al armazón que aún permanecía en pie. Willa cosía a la luz del fuego, con los dedos lastimados por las astillas y los ojos demasiado despiertos para tener sueño. Tomás se movía despacio, revisando las cercas, inspeccionando las bisagras, los clavos y el cañón de su rifle. No dijeron palabra, pero ambos sentían una presencia pesada que los oprimía desde más allá de la loma, la sensación inminente de un enfrentamiento. Al acostarse, lo hicieron uno al lado del otro, sin tocarse, pero tampoco separados. Todo comenzó con la esposa del predicador. Willa fue al pueblo a comprar sal y levadura. Tomás le ofreció ir él, pero ella se negó. Dijo que quería ser vista. Quería que la miraran a los ojos y iban a hablar a sus espaldas. La tienda general estaba medio vacía cuando llegó. Se desplazó por ella como humo, escogiendo rápidamente los productos, con la espalda erguida. En la caja, la mujer tendida detrás del mostrador la miró demasiado tiempo. Cuando Willa extendió la mano para dar las monedas, escuchó una respiración aguda detrás de ella. No lleva anillo. Era la esposa del predicador, doblando paños de pan en la mesa junto a la ventana, con voz áspera como hierro oxidado. No siente vergüenza ni nada. Anda por ahí como si perteneciera a este lugar. El ambiente se tornó tenso. Le rompió la cara a ese chico, arruinó el nombre de una familia. Llegó de la nada y se quedó donde no la querían. Y ahora juega a la casita con un hombre que ni siquiera ora. Willa se dio la vuelta. Sus manos no temblaban, pero su mandíbula se tensó de tal manera que hizo retroceder a 3 mujeres. No respondió. Simplemente dejó las monedas sobre el mostrador, recogió sus cosas y salió sin decir una palabra. Cuando regresó al rancho, la tormenta ya había comenzado. No era viento, ni lluvia, sino hombres. 3 días después llegaron a caballo. Eran 7 en total, con un carro y una antorcha sin encender. Tomás estaba en el patio arreglando la bisagra rota del corral de las cabras. Willa estaba partiendo leña. Ambos escucharon la llegada, demasiados cascos para algo bueno. Ella salió justo cuando el primer hombre habló. Venimos a hablar. Tomás no se movió. Saben por qué estamos aquí. Quien habló fue Rojas, el herrero del pueblo, un hombre cuya hija no le dirigía la palabra desde que la golpeó por casarse con un mexicano. Su voz parecía la de alguien que está muerto. No estaba enojado, estaba seguro. Queremos que ella se vaya. Tomás se levantó despacio, no apresuradamente, no como alguien listo para disparar, sino como quien ha enfrentado a la muerte antes y no ve razón para correr ahora. Está maldita, continuó Rojas. Camina como si oyera cosas que nadie más escucha. Los animales la siguen como perros. Sabía que el fuego vendría, no mientan, vimos el humo.
Su tierra se quemó, pero no su casa. Y luego, el bebé de la esposa del predicador nació muerto, y la única alma nueva en el pueblo fue ella. Willa dio un paso adelante. Tomás levantó una mano, baja y suave. Ella se detuvo. No puedes demostrar nada. Eso es cierto, dijo Withers, cambiando de posición en la montura. Pero a veces no necesitamos pruebas. Algunas veces lo que buscamos es seguridad. Vienes con una antorcha, dijo Tomás finalmente, pero no la encendiste. ¿Por qué? Los hombres se miraron entre sí. Tienes miedo, se respondió él mismo, no de ella, de lo que te recuerda, que no tienes el control, que el mundo no está en tus manos. No debería estar aquí, murmuró uno. Está equivocada. Fue la única que sabía que la tormenta venía cuando ustedes bebían y se reían. Fue la única que se quedó cuando el cielo ardía y la tierra se abrió. Ella no les pertenece. No les debe su comodidad. No es una de nosotros, replicó otro. Tomás avanzó. Es el único alma que conozco que escucha lo que no se dice, que entiende el dolor sin necesitar una historia, que me curó con su propia camisa después de que el fuego me quemó la piel, y nunca pidió gracias. ¿Quieren que se vaya? Señaló hacia el horizonte. Entonces empiecen a caminar, porque ella se queda. El portador de la antorcha no se movió. Luego Withers dijo, más bajo ahora, si es tan buena, ¿por qué no habla por sí misma? Y Willa habló, se puso al lado de Tomás, puso la mano sobre su hombro y dijo una palabra, clara, firme y definitiva. Basta. Los hombres parpadearon, algunos tragaron saliva, pocos voltearon la mirada. Uno escupió en la tierra. Luego se fueron a caballo despacio, uno tras otro. No habían venido para quemar el rancho. Todavía no. Habían llegado para descubrir quién se acobardaría primero. No encontraron lo que buscaban. Esa noche, Tomás y Willa se sentaron junto al fuego. Él preparó café hirviendo. Ella permaneció en el suelo de piedra, con los pies descalzos y las manos cruzadas. No preguntó si todo había terminado. Ambos sabían que no era así. Pero lo que surgió entre ellos no fue miedo. Fue lealtad. No a la justicia, sino el uno hacia el otro. La tormenta que finalmente llegó no fue la que temían. No trajo fuego, ni hombres con antorchas, ni orcas improvisadas. Llegó silenciosa, rápida, desde el interior. Comenzó con un sonido en la oscuridad. No eran pasos, ni cascos, solo el leve roce de algo extraño contra la piedra, suave como tela arrastrándose, pero con propósito. Willa se incorporó en la penumbra, conteniendo la respiración. La cama crujió bajo ella al levantarse, descalza y alerta por el instinto. Afuera, el viento susurraba bajo, pero no lo suficiente para cubrir el siseo metálico de una bisagra que se abría donde no debía. Los animales estaban inquietos. El ambiente se sentía mal. Se acercó a la puerta, con la mano ya aferrada al frío mango del revólver que Tomás guardaba detrás de la leña. Él no estaba en la estancia principal. Había salido antes a revisar la puerta del sur y no había regresado. Esperó demasiado. El golpe no llegó a la puerta, sino a la pared trasera,
donde debería haber solo tierra y piedras apiladas. Entonces una voz, baja y burlona, dijo: ¿Crees que el incendio fue el final? ¿Que olvidaríamos que puso las manos donde ninguna mujer debería hacerlo? Era Doyle Brenner, vivo y no solo. Willa salió corriendo hacia el cuarto lateral. Abrió la puerta que daba al patio. El viento la golpeó como una bofetada, pero no se detuvo. Corrió hacia la línea de árboles, no para alejarse de la casa, sino para alcanzar la torre de señales que habían construido juntos semanas atrás. Una pila de cajas con una lámpara de aceite encima, para avisar si necesitaban ayuda. Mientras corría, sonó un disparo cerca, arrancándole el aire del pecho. Cayó al suelo, rodó y siguió adelante. Su mente no estaba agitada, sino enfocada. Había visto cosas peores. Había atravesado trincheras en llamas con metralla en el muslo y había sobrevivido. Había cargado con chicos muertos en pedazos y sonreído al hacerlo. Esto no era una guerra. Esto era algo personal. La torre se alzaba frente a ella. Llegó, subió y encendió la lámpara con dedos temblorosos. La luz se elevó al instante, una llamarada naranja que cortaba la oscuridad como un grito. Se escuchaban más voces y pasos detrás de ella. Al menos 3 hombres, pero aún no aparecía Tomás. Entonces, desde la colina, tras el granero, llegó el sonido que más necesitaba, el disparo fuerte y seguro de un rifle, seguido por el inconfundible ruido de un cuerpo cayendo al suelo. Ella no bajó, esperó. Otro disparo, y luego silencio. Entonces pasos, lentos, medidos, un solo juego. Y después su voz, áspera y segura. «¿Willa?» Ella respondió con un llamado. Apareció en la vista, con el arma en la mano, ojos alerta pero sin pánico. «Tengo uno», dijo. «Los otros huyeron». «¿Doyle?» preguntó ella. La mandíbula de Tomás se tensó. Él también escapó. Regresaron juntos a la casa, moviéndose como soldados, espalda con espalda, escudriñando la oscuridad. Dentro, la pared trasera estaba dañada, una piedra arrancada, lo justo para introducir una mano o una hoja, la despensa revuelta, sangre en el marco de la puerta. No era de ella, tampoco de él, tal vez de Doyle. Pero la casa seguía en pie. Eso debería haber bastado, pero no fue así. No durmieron. Al día siguiente, Tomás ensilló la yegua. «Voy al pueblo», dijo. Willa entendió lo que eso significaba. No era una visita, no eran provisiones, era un juicio. Regresó tarde, sin heridas, sin sangre. Pero algo en él estaba más callado que antes. No explicó lo ocurrido. No hacía falta. Ella lo percibió en la manera en que se sentaba, como si sus huesos pesaran más de lo normal. Esa noche habló en voz baja, mirando el fuego. Dijo que fue idea de ella, su madre, la esposa del predicador. Afirmó que tú fuiste enviada a romper el orden de los hombres, que harías que las mujeres se levantaran contra su lugar. Willa guardó silencio. Ella estuvo allí cuando lo planearon, la emboscada, el incendio. Willa buscó el abrigo, ahora quemado en el dobladillo, y lo envolvió alrededor de sus piernas. «¿Qué hiciste?» Él no la miró. Le hice ver cómo se siente el miedo cuando se viste de justicia.
Después se levantó y salió. La última señal llegó 3 días después. La chica, aquella que Willa había salvado meses atrás en aquel callejón, apareció a pie. Zapatos rotos, rostro pálido, vestido demasiado fino para el frío. Llevaba una carta en una mano y un cuchillo en la otra. Solo habló una vez, con voz seca y áspera. Vienen por nosotros. La próxima vez no pedirán permiso. Tomás leyó la carta. Era una citación sin firma. Anónima, pero clara. Llegarían al amanecer. No buscarían negociar ni hablar. Iban a acabar con todo. Quemó la carta y se volvió hacia Willa. «Podemos irnos». «No», dijo ella. «No voy a huir, no otra vez». Él asintió. «Entonces peleamos». Y se prepararon. Colocaron trampas. Cavaron zanjas poco profundas. Hirvieron brea. Cargaron cartuchos. Contaron la comida, el agua, los vendajes, pero sobre todo esperaron. Y en esa espera algo se rompió y quedó expuesto. Se sentaron al anochecer con el fuego casi apagado, el peso de lo que venía aplastándolos como un cielo nuevo. Willa lo miró. «Si no logramos salir de esto, lo lograremos. Pero si no». No respondió. Ella tocó su rostro, áspero por días de polvo y ceniza. «Quiero que sepas algo». Él se inclinó hacia su mano. «Te conocía antes de encontrarte. No en sueños, sino por instinto. He recorrido todo este maldito mundo y nunca me sentí seguro, hasta que vi cómo no titubeas cuando la gente miente». Cerró los ojos. «No sé cómo ser amable», dijo. «Entonces no lo seas», respondió ella. Él la besó con una intensidad que no fue ni suave ni apresurada, sino una fuerza nacida del silencio ganado, del autocontrol agotado y de una vida vivida al borde de un dolor no expresado. Cuando se separaron, ninguno mostró una sonrisa. No era necesario. Al amanecer, el polvo volvió a alzarse, pero esta vez estaban preparados. El amanecer llegó gris y sin viento. El horizonte se extendía plano y pálido. El sol parecía una moneda opaca detrás de un velo de neblina matutina. No se escuchaba el canto de los pájaros. No se oían cascos galopando. No aparecían hombres con armas al hombro o antorchas ocultas bajo mantas. El mundo estaba tan inmóvil que parecía que hasta la tierra misma había detenido su curso para ver qué decisión se tomaría. Tomás y Willa permanecieron juntos al borde de la finca, con la espalda recta, las armas preparadas sin alzar, sus ojos recorriendo las colinas y el camino. Pasaron las horas. Las sombras se alargaron. La espera se transformó en un silencio más pesado que el miedo. No apareció nadie. La muchacha también desapareció, como si hubiese sido un mensajero tomado prestado de algo que ninguna de las partes comprendía del todo. Al mediodía, Rojas bajó su rifle y dijo simplemente: «Se acabó». Willa no preguntó qué quería decir con eso, ya fuera por la amenaza, el miedo o la historia en la que ambos estaban atrapados. Él no ofreció explicación, y ella no necesitaba que lo hiciera. Algunas victorias no llegan acompañadas de vítores ni de un cierre definitivo. Ocurren cuando no pasa nada, cuando el silencio se mantiene intacto, cuando no se derrama sangre y los que desean hacer daño tienen demasiado temor o vergüenza para concluir lo que comenzaron.
Aquella tarde enterraron los últimos restos de madera quemada detrás de las ruinas del granero. Tomás cortó una viga nueva de un cedro que había estado guardando y la colocó al borde del jardín. No tenía inscripción alguna, solo una señal profunda tallada, una línea atravesando un círculo, algo antiguo, algo que solo ellos comprendían. Willa dispuso piedras alrededor con cuidado, cada una lavada y colocada con dedicación, sus dedos trabajando la tierra como quien planta recuerdos. En las semanas siguientes, la tierra cambió. La lluvia llegó, densa e inesperada, ablandando el suelo y haciendo brotar verde en lugares que antes parecían muertos. Las vides que Willa había sembrado en silencio semanas antes del incendio emergieron con una pálida resistencia, enrollándose alrededor de los postes quemados del cercado, sedientas de sol. Las gallinas comenzaron a poner huevos de nuevo. Las cabras cesaron sus lamentos nocturnos, y dentro de la casa, donde el hollín aún manchaba la piedra cerca del hogar, construyeron un estante, solo uno. En él, ella colocó un trozo de tela doblado del abrigo, ahora demasiado desgastado para usar, y a su lado, la caja vacía que Tomás alguna vez dejó atrás. Él no explicó cómo la había recuperado. No hacía falta. Willa jamás volvió al pueblo, ni una sola vez, ni siquiera para intercambiar. Los vecinos, al parecer, comprendían que la distancia era parte del acuerdo. Algunos dejaban ofrendas, pequeñas cosas al borde del camino, harina, hierbas, un cuchillo tallado sin mango. Nadie firmaba con su nombre. Nadie esperaba agradecimientos. Tal vez era culpa, tal vez supervivencia, o quizás, en lo profundo, simplemente decidieron que no querían saber qué pasaría si intentaban escribir el final por sí mismos. La esposa del predicador abandonó la ciudad poco después sin dar ninguna explicación. Solo un carruaje partió antes del amanecer, llevando únicamente 2 baúles y un espejo que se rompió durante el viaje. Se decía en susurros que Doyle se embriagó hasta perder el sentido y se internó en el arroyo, sin que nadie volviera a verlo jamás. El juez dejó de ejercer su función. El sheriff renunció a su cargo. El pueblo resistió, pero ya no vigilaba el camino hacia el cañón con la misma confianza tranquila. Habían comprendido lo que significaba ser observado por alguien que no tenía nada que temer. Tomás y Willa crecieron en mutuo silencio. No ese silencio vacío ni la ausencia de ruido, sino el tranquilo entendimiento de quienes captan el lenguaje de los pequeños gestos. Una mano apoyada en el hombro durante una larga noche, el ritmo constante de pasos que coinciden sobre la tierra, irregular, la manera en que él servía el café antes de hablar, cómo ella permanecía a su lado con la espalda protegida del viento, observando nada y todo a la vez. Una mañana, Willa lo encontró sentado en la cima de la loma sobre el viñedo. Tenía un diario en una mano y un lápiz en la otra, pero nada escrito. Miraba hacia el borde del horizonte donde las colinas se encontraban con la luz. Ella se sentó junto a él y pasaron un largo rato sin pronunciar palabra. Entonces dijo: ¿Crees que la tierra alguna vez olvida lo que ha enterrado en su interior? Ella lo miró, luego hacia el campo abajo, a las vides que empezaban a enroscarse con vida, a las cabras pastando, a las piedras asentadas, al aire limpio. No, ella respondió, pero creo que perdona.
con el tiempo. Tomás asintió una vez. Él tomó su mano en la suya. Ninguno de los dos la soltó, y el viento, cuando apareció finalmente, se deslizó suavemente por la hierba, no como un aviso, ni como un lamento, sino como un suspiro. No era un final, sino un comienzo merecido.